Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Medicina Destilada. Hoy estamos otra vez con el doctor Sebastián Suárez de la Universidad de Miami, hospitalista y profesor de la Universidad de Miami de Medicina Interna. Y vamos a discutir un caso más o menos igual como hicimos la última vez, pero esta vez por primera vez en Medicina Destilada en formato de video, un caso particular de un trastorno hidroelectrolítico que vamos a ir destilando poco a poco. Entonces, podemos comenzar con el caso. Gracias, Cristian. Claro que sí, como siempre, un placer estar acá para discutir un poco acerca de estos casos que son casos reales que me han tocado a mí a lo largo de mi carrera. Eh, entonces, pues comencemos. Esto es un paciente masculino de 80 años con un antecedente de hipertensión, diabetes tipo 2, insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección preservada. La última fue medida en un 60%, falla renal crónica estadio 3, que viene por 3 días de debilidad, fatiga y mareo progresivo. Cuando se le hace un poco más de preguntas al paciente, niega dolor en el pecho, dificultad para respirar, dolor abdominal, fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos. Realmente el resto era bastante negativo. El resto de la historia clínica, en cuanto a antecedentes, no tenía ningún antecedente quirúrgico, antecedente familiar, nada de importancia. De medicamentos estaba tomando pues, medicamentos para sus enfermedades crónicas, como el lisinopril, amlodipino, espironolactona, metformina, carvedilol, y el paciente negaba el uso de sustancias psicoactivas o de otro tipo. Vive con su esposa y es retirado. Entonces, en urgencias, los signos vitales se le tomaron y tenía una frecuencia cardíaca de 109, una presión arterial de 98/54, una temperatura de 98,7 y una saturación de oxígeno de 96%. El resto del examen físico era relativamente normal, excepto de pronto en el examen neurológico, que tiene una fuerza de 4/5 en ambas piernas, pero los reflejos y la sensación estaban intactos. Entonces, si ustedes están en urgencias con este paciente, como qué exámenes quieren pedir o qué más tipo de información les gustaría obtener? En verdad, cuando tenemos un paciente que viene con todas estas comorbilidades y con síntomas parecidos, trato de ir como que de lo más común a lo menos común, por así decirlo. Los pacientes con diabetes, por ejemplo, son muy propensos a, una vez que desarrollan una infección o algo, a hacer una cetoacidosis diabética y en verdad sí se pudiese manifestar en este paciente de 80 años como mareo, fatiga, debilidad. No tiene otras cosas como dolor abdominal, que también son típicos, pero lo consideraría en el diferencial. Lo otro, muchas veces, si este señor es frágil y es dependiente, por ejemplo, no está comiendo suficiente o no se acuerda de cómo tomar sus medicinas adecuadamente o no, esto también lo puede predisponer porque algunas de sus medicinas, por ejemplo, como el lisinopril, van a jugar con los electrolitos séricos, lo mismo con la metformina, que lo puede predisponer a acidosis láctica, por ejemplo. Entonces, aquí, por las comorbilidades que tiene y los medicamentos que tiene, me voy más hacia un tipo de trastorno ácido-base, trastornos de electrolitos, como por ese lado me iría más bien. Ok, ¿y qué exámenes te gustaría pedir para eso? Empezaría con una glucosa en el dedo, en el sitio de allí, pues. Tomaría en cuenta también una química sanguínea, Ujú. una cuenta celular, o sea, ¿cómo le decimos CBC en español? Una Un hematología. hemograma. Este, Ajá. Tomaría en cuenta también enfermedades inflamatorias. Haría una velocidad de segmentación glomerular, porque algunas enfermedades, como por ejemplo algunas arteritis, se pueden manifestar así, como fatiga, y no hay más nada que hable de ellas. Y unos gases arteriales o venosos. Claro. Y yo creo que pues es importante, sí, empezar de lo más común a lo menos común y pues en este momento tenemos solo unos síntomas relativamente pues difíciles de discernir, no tenemos, digamos, no es muy fácil, ¿no? Porque son bastante inespecíficos. Lo único objetivo que tenemos de pronto es esa debilidad.
Yo creo que empezando con algo básico es como lo que yo haría de pronto en urgencias, tal vez un hemograma y, digamos, una química como para obtener esos electrolitos, y eso de pronto nos guía un poquito más. Yo creo que empezando a pensar en arteritis y eso yo lo dejaría un poco para después, porque eh, no es lo principal que se me viene a la cabeza, y sobre todo en un paciente de 80 años ya se nos va reduciendo esas posibilidades también. Aparte de esos exámenes, ¿algún otro prueba diagnóstica o examen laboratorio que ustedes quisieran pedir en este momento? Por la del paciente, siempre me gusta incluir un examen de orina si tienen síntomas inespecíficos, porque a veces en esta población las enfermedades, las infecciones urinarias se pueden presentar así. Sí, exacto, totalmente de acuerdo. Y no sabemos en este momento si hay una infección o no. Realmente, pues el paciente no tiene fiebre, pero pues puede que en este momento justo no tenga la fiebre, pero si tiene taquicardia, entonces definitivamente puede ser algo infeccioso. Sí, más sobre el tema, lo que pasa es que la presentación de este caso es bastante inespecífica y tuviéramos que indagar un poco y preguntar como, cuánto tiempo lleva esto desenvolviéndose, cuál es el estado basal de este paciente, han habido cambios neurológicos focales, por ejemplo, que nos orienten hacia que este paciente tuvo una CB y no lo supimos. Pero una TSH en un paciente más anciano con múltiples comorbilidades también me parece relevante, una vitamina B12 en un paciente que potencialmente puede estar desarrollando una especie de demencia, pérdida de capacidad funcional, no sabemos cuál es su estado nutricional todavía, pero son cosas que tengo ahí en la cabeza. Pero Sí. siempre, probablemente de primero pongo en alto las alteraciones metabólicas y entre esas electrolitos, endocrinas, me parecen Ujú. sumamente relevantes para este caso que es bastante inespecífico todavía. Claro, y lo otro que también quiero ya pues llamar la atención y que lo tengamos en cuenta es que el paciente tiene una presión arterial de 98/54. Esto es un paciente que de base tiene hipertensión, está con tres medicamentos diferentes para la presión arterial. Seguramente su presión arterial vive un poquito más alta de lo que está en este momento, entonces me pregunto si de pronto tiene una hipotensión relativa, entonces nos hace pensar de pronto más esa parte infecciosa o si algo más está pasando. Siempre que vean una tensión como que cerca al borde inferior, límite inferior en un paciente con hipertensión, me hace pensar dos veces si hay algo ahí que está pasando. Eh, Perfecto, entonces sí, seguimos adelante. Pues se obtuvieron esos exámenes y los leucocitos fueron de 8,2, la hemoglobina de 13,4, las plaquetas de 205, un sodio de 138, un potasio de 7,4, un cloro de 102, un bicarbonato de 20, un BUN de 35, una creatinina de 2,9, la basal del paciente es de 2,5 y una glucosa de 184. Entonces, basado en estos exámenes de laboratorio, ¿ustedes qué tan preocupados están y por qué? Bueno, los niveles de potasio claramente son bastante altos, 7,4. Entonces me preocupo bastante por la hipercalemia. Recordemos que la hipercalemia lo más, y mencionamos que el paciente tenía debilidad muscular, lo cual cuadra con el diagnóstico con la presencia de hipercalemia, pero lo más importante vienen siendo las consecuencias cardiovasculares de la hipercalemia. Entonces me preocuparía bastante por este nivel de potasio, y me gustaría pedir un electrocardiograma en este momento. Y bueno, más que todo, incluso pasar a lo que sería el tratamiento agudo, porque es algo que quisiera actuar rápidamente. Excelente, sí, y me gusta que mencionas un par de cosas. La primera es, bueno, quieres un electrocardiograma y lo otro es que quieres empezar el tratamiento. Y creo que es similar a lo que hablamos la vez pasada con la hipercalcemia. Esto es una de las cosas que uno tiene que no preocuparse. Yo estaría bastante preocupado y si estoy en urgencias estoy corriendo como loco a ver qué es lo que está pasando porque esto pues está bastante elevado. Em, pero, digamos, antes de empezar a actuar como unos neuróticos, como yo me pongo en el hospital normalmente con estos casos, entonces hablemos un poquito de ese nivel de potasio. Eh, Hay algo que, o sea, creo que similar a lo de la hipercalcemia es importante mirar si ese es realmente el valor que es. ¿Ustedes saben en qué tipos de ocasiones puede ser que pues, sea un nivel falso? Sí, o sea, lo primero es revisar que esa muestra no esté embolizada. Entonces, probablemente lo que todos haríamos, y aquí generalmente te llega ya el resultado del laboratorio con las cruces de hemólisis, pero lo primero que haría es estar llamando al laboratorio a ver si la muestra estaba o no estaba embolizada, que puede causar una falsa hipercalemia. Pero sin duda,
si el potasio es real y realmente tenemos un potasio de 7,4, incluso si está levemente hemolizado, repetiría inmediatamente la prueba para confirmar el diagnóstico y muchas veces, por ejemplo, Karim mencionó unos gases arteriales, muchas veces el panel viene también con niveles séricos de potasio y vienen de inmediato. Es una prueba que puedes hacer en minutos y sabiendo que el potasio en 7, bueno, un potasio elevado en general te puede dar de una vez cambios electrocardiográficos y arritmias mortales. Esto es algo de lo que tenemos que actuar de inmediato. Algo que Sí. me pasaba cuando estaba en hematología, si tienes a un paciente también con unas cuentas blancas súper altas, puede ser un nivel falso de Ujú. potasio, pero en este caso nuestra cuenta blanca es 8,2, entonces no estoy tan preocupada por esa pseudo hipercalemia para este caso en particular. Sí, exacto. Y usualmente suele ocurrir cuando tienes niveles de células blancas por encima de 100.000 y también plaquetas por encima de 1.000.000, inclusive 750.000. Es cuando, y la razón es porque se están produciendo muchas células anormales que son bastante débiles, entonces se destruyen y todos esos, digamos, niveles de potasio se liberan, pero eso es muy, muy temporal. Y lo otro que dice Cristian es importante, que no sea hemolizada. Muchas veces la misma flebotomía cuando están sacando sangre puede ser un poco traumática y bastante con eso. Inclusive en hospitales viejos que utilizan esos tubos de transporte en célula que es en sangre que es bastante débil, esos tubos que van de un lugar al otro hospital pueden romper células dentro de la muestra. Entonces hay que tener, pues eso, tenerlo en cuenta, que no sea una pseudo hipercalemia. Y como bien lo dijeron, la preocupación es que puede matar al paciente, ¿no? Es una cosa que puede causar una arritmia cardíaca, una fibrilación ventricular, taquicardia ventricular y de repente en paro cardiorrespiratorio. Y eso por eso tenemos que actuar de manera tan rápida. En este paciente, ¿ustedes identifican algunos factores de riesgo para hipercalemia? La verdad, si no me he muerto yo, para el momento en que confirmé los valores, me fijaría un poco más en el chat y noto, por ejemplo, que el paciente tiene enfermedad renal crónica y eso ya lo predispone a tener hipercalemia. Entre sus medicamentos, el lisinopril y todos los, ¿cómo es que? Yecas, como en español les decimos yecas, y todos los yecas Sí. pueden generar que el potasio también suba. Esos serían como los dos factores de riesgo grandes que veo así de la historia que recibimos. Pero también es el tema de qué está comiendo el paciente, que no se lo voy a preguntar ahorita. Si no me morí yo, pues voy a estar tratando de bajar esos niveles y le pregunto luego. Pero definitivamente sí tiene factores de riesgo para haber llegado a este punto. Sí, exacto. Entonces lee muy bien los medicamentos, la falla renal crónica, también la misma edad y la diabetes tipo 2. Y de pronto un poco más adelante hablaremos un poco más acerca de por qué eso. Entonces ustedes mencionaron un electrocardiograma. ¿Hay algo que estén buscando? Porque pues sí, podemos pedir un electro, pero sin saber, yo muchas veces veo un electrocardiograma y que es esa cosa tan rara y no soy cardiólogo, se ve raro, llamemos a alguien que me ayude. Pero ¿hay algo en particular que ustedes estén buscando para ayudarles? Bueno, el clásico patrón que siempre mencionamos, creo, en el hospital y que siempre buscamos apenas estamos con un paciente hipercalémico es ver si las ondas T están elevadas y picúas, como solíamos decir. La verdad es que las ondas T elevadas de esa forma, que tienen que estar difusas a lo largo de todo el electrocardiograma, es un hallazgo realmente inespecífico. Pueden haber otras cosas que te generan ondas T como esas y muchas veces no estamos claros de esto realmente lo cuento como unas ondas T elevadas o no. Si están difusas y son tan altas como el QR, o sea, como el complejo QRS, entonces obviamente es muy evidente y vamos a tratarlo como tal. Pero hay otros hallazgos electrocardiográficos que son importantes, como la prolongación del intervalo PR, bloqueos Ujú. auriculoventriculares completos, depresión del PR también puede haber que son hallazgos un poco más específicos, bueno, hallazgos también que podemos ver en hipercalemia. Claro, y digamos que a medida que va subiendo esos niveles de potasio se van haciendo estos cambios electrocardiográficos y de manera, digamos, de menos preocupante a más preocupante, lo que es la onda T picuda, pero a medida que va subiendo sus niveles de potasio de pronto llegas a prolongación del PR,
ondas P ausentes, QRS también, prolongación exacto. del QRS, exacto, y ahí es donde cuando ya empezamos a entrar en problemas. Y el último patrón, digamos, que es lo que uno se preocuparía muchísimo, es, digamos, la onda sinusoidal, que es como simplemente un sube y baja, y ahí ya está a punto el paciente de entrar en un paro, si no ya está de pronto con alteración del estado de conciencia inclusive. Y veo que Karim está súper preocupado en este momento, nosotros hablando del paciente con su potasio de 7.2. No, es que mientras hablamos de esto, en verdad me viene muy directamente a la mente un caso reciente que tuve en terapia intensiva, donde literalmente tuvimos, o sea, el código, vamos a llamarlo código del paciente, ocurrió por lo menos hasta 5 veces, y tengo la imagen del strip del electrocardiograma en mi Ujú. mente, que no lo quiero volver a ver. Sí, exacto, es preocupante. Y digamos, si ustedes ven esos, digamos, patrones del electrocardiograma, ¿qué, qué hacen? ¿O qué se les ocurre? Porque tienen un nuevo pedazo de información, ¿qué hacen con eso? Lo primero sería darle gluconato de calcio al paciente como primera medida para estabilizar, tratar de estabilizar la membrana celular y evitar la arritmia, pero recordemos que el gluconato de calcio en realidad no nos va a solucionar el problema, el paciente va a seguir hipercalémico, solo nos va a estabilizar la membrana. Entonces, yo primero le daría eso y al mismo tiempo estaría empezando a pensar en cómo puedo disminuir los niveles de calcio del paciente. De potasio, sí, exacto. Sorry, de potasio. Eh, no, sí, exacto. Y digamos, cuando ya ve uno de esos, es como que hay cambios en la membrana celular pues en el miocardio y queremos prevenir daño, que el daño siga, digamos. Entonces, lo que mencionas es importante porque ese gluconato de calcio realmente dura aproximadamente 1 hora, porque es un medicamento intravenoso, entra y vuelve a salir. Y realmente no es que haga nada con el potasio. Entonces, es importante. Hay algo muy importante con el electrocardiograma es que digamos, el patrón de un el patrón más común de un electro en un paciente con hipercalemia es ritmo sinusal, ¿no? Que no haya ningún cambio en absoluto. Y es lo más común. Entonces, si hay un paciente que tiene cambios electrográficos, realmente me sirve a confirmar un poco el diagnóstico, no me ayuda a hacer mucho más. Y si no hay cambios, realmente no me ayudan absolutamente nada si mi potasio es de 7.2, porque los pacientes pueden pasar de estar asintomáticos con un electro totalmente normal y en unos minutos después estar en paro cardiorrespiratorio sin ningún cambio del electrocardiograma. Entonces, no se confíen por esos cambios del electro, porque puede que nunca ocurran hasta el momento que el paciente esté muerto. Eh, y hay varios estudios que han demostrado que la sensibilidad de un electrocardiograma en hipercalemia es de 34 a 43%, es decir, es peor que al azar. Pues no sirve realmente de mucho si es normal. Y una especificidad como el 85-86% tampoco es muy bueno, y eso teniendo en cuenta a alguien que sepa leer un electro. Muchos de nosotros, pues de pronto no somos los super expertos, inclusive de pronto estudiantes de medicina residentes también no tienen la misma experiencia que un cardiólogo. Entonces, pues no, yo no me guío mucho por un electrocardiograma. Y si tengo un paciente que usualmente algunos días recomiendan es si el potasio es encima de 6.5, damos el gluconato de calcio sin importar si los cambios del electro están o no. Sí, algo interesantísimo de eso es que yo no sabía eso, no sabía que la sensibilidad del electrocardiograma era tan bajo, pero viendo esos números, entonces el electrocardiograma no nos sirve de nada no nos sirve como prueba de descarte realmente, con una sensibilidad de 33%, nada más, con esa sensibilidad, con esa especificidad nos sirve en el caso de que veamos los cambios para decir, estos son cambios por la hipercalemia, pero una sensibilidad de 33% no te ayuda a descartar absolutamente nada. De nada, sí, de nada. Entonces, pues para mí, yo siempre, creo que para mí es un punto un punto de aprendizaje bastante importante en hipercalemia, es que realmente no siempre causa esos cambios en el electrocardiograma y hay que tratarlo con la misma urgencia. Eh, y creo que ya tenemos claro acá que tenemos que hacer el tratamiento de manera urgente. Sin embargo, quiero un poquito hablar acerca de cómo vamos a pensar cuáles son las causas de hipercalemia para poder ayudarnos un poquito en el tratamiento, porque sí, hay que actuar rápido, pero a veces no siempre se da el mismo tratamiento a todos los pacientes. Eh, entonces,
cuando ustedes piensan en hipercalemia, ¿piensan en grupos o categorías de cuáles son las causas principales? Mm, En verdad, cuando yo me aproximo a un paciente con estas con esta enfermedad, yo trato de agruparlo en un aumento en el ingreso de potasio al cuerpo por ingestas o por medicamentos. Puede ser un cambio en la distribución de electrolitos en el cuerpo entre el compartimiento intracelular y extracelular, o el paciente está reteniendo potasio en los riñones, por ejemplo. Entonces, vamos a tener o que el paciente está aumentando su ingesta en la dieta, vamos a decir cambur, por ejemplo, algunos cítricos, o que el paciente está con medicinas que lo hacen retener un poco más, como puede ser la espironolactona, o hay una distribución en los electrolitos, algo que puede generar la insulina, no para hipercalemia, esto es todo lo contrario, pero la ausencia de ella puede por ahí. Sí, Más o menos exacto, exacto. esos grupos. Sí, son tres categorías que yo creo que son muy importantes, que es qué tanto está entrando al cuerpo, qué tanto está saliendo del cuerpo y qué tanto se está intercambiando dentro del cuerpo, ¿no? Esos, digamos, tres categorías. Entonces, cuando pensamos en el aumento de la ingesta, me contaste, pero ¿qué tipos de alimentos ustedes asocian que tienen altos niveles de potasio? Em, O sea, sin duda, por ejemplo, hay vegetales verdes en general que tienen mucho nivel Sí. de potasio. Brócoli, por ejemplo. Ujú, Siento que generalmente sí, son verduras las que suelen tener más espinaca, brócoli. ujú, Muchas veces se asocia el banano o el cambur, como dijo, pero realmente el contenido de potasio es bajo en comparación a estos otros ujú, vegetales verdes. Lo otro es que ujú. dentro del grupo de la entrada excesiva o entrada aumentada, o sea, la ingesta aumentada de potasio, creo que es más difícil desarrollar una hipercalemia por eso. Creo que generalmente el problema suele haber cuando hay un problema o de redistribución o de excreción, simplemente porque el cuerpo regula muy bien nuestros intestinos y el duodeno logra regular muy bien la entrada de potasio, pero el problema es cuando estos pacientes tienen además un problema de salida a nivel de excreción renal o un problema de Ujú. redistribución por alteraciones de los niveles de angiotensina, aldosterona, etcétera. Exacto, exacto. Y usualmente el cuerpo es capaz de, digamos, metabolizar todo eso de lo que entra, a menos que haya algún problema en alguna otra parte. Y no solo son alimentos que, como los mencionaste, sino también puede ser, digamos, pacientes que están recibiendo infusiones intravenosas de potasio, que se les está dando potasio por alguna depresión de potasio previamente, pacientes que han recibido transfusiones. Entonces puede ser tanto entrada oral como intravenosa. Y pasemos entonces a la segunda categoría, que es la reducción de la excreción del potasio. ¿Y por dónde sale el potasio? Bueno, en este caso la causa más común sería la enfermedad renal crónica, como vemos que este paciente tiene, porque el potasio es regulado a más que todo a nivel renal. Entonces, bueno, la causa más común de lejos es la insuficiencia renal crónica o una insuficiencia renal aguda superpuesta a una persona que tiene insuficiencia renal crónica. Dentro de la parte renal también hay causas más, digamos, un poco más extrañas, como por ejemplo la acidosis tubulares renales, que bueno, este caso, este paciente tiene diabetes, pero no empezaría por allí. Sí. Y el riñón es capaz, excreta el 90% de nuestro potasio y el otro 10%, recuerden que también está el tracto gastrointestinal. Entonces no es bastante, pero es importante sobre todo para uno de los tratamientos que también damos. Y en esta misma categoría que actúan los riñones, también hay ciertos medicamentos, inclusive, que pueden alterar la excreción del el potasio, y la gran mayoría de estos medicamentos es por el impacto que tiene en la aldosterona. Entonces, en esencia, cualquier estado fisiológico o causado por un medicamento que cause hipoaldosteronismo nos hace que no haya esa reabsorción de sodio en la parte distal de la nefrona y por ende no se excreta el potasio. Entonces se permanece ese potasio en el cuerpo. Medicamentos como las IECAS, ¿no? Porque pues inhiben todo este proceso, toda esta cascada. También los AINES, al bloquear la producción de renina. Los diuréticos ahorradores de potasio como la espironolactona, porque bloquean el receptor de aldosterona. Y
algo que yo realmente no sabía hasta leer un poco más, la heparina, porque bloquea la producción de aldosterona en las glándulas adrenales. Muchos de nuestros pacientes están con heparina de manera profiláctica en el hospital para prevenir coágulos y empiezan a tener estas hipercalemias. Son relativamente leves, pero siguen subiendo y a veces es ¿por qué este paciente que no tiene ningún otro factor de riesgo, ningún medicamento y está con heparina? Algunas veces es el caso de la hipercalemia. Eh, y recuerden también cualquier retención urinaria, por toda esa presión no deja que salga más orina y por ende el potasio. Y claramente estreñimiento porque no está dejando que salga por el tracto gastrointestinal. Entonces esas, digamos, son comunes y son cosas que se encuentran relativamente frecuente en el hospital. Entonces hay que tener todo esto bastante en cuenta y parece que nuestro paciente tiene alguno de estos factores de riesgo. En la tercera categoría está esa redistribución celular que estaba hablando Karim. Digamos, qué cosas encuentran ahí o qué causas están en esta categoría? En esta categoría, lo primero que tengo en mente por lo general es acidosis. En este paciente, por ejemplo, justo estábamos hablando un poco antes de que estaba taquicárdico, de que su presión arterial estaba un poco baja. Los pacientes con sepsis pudiesen tener, puede ser una acidosis séptica, puede ser acidosis producto de la metformina en el contexto de una infección que él ya estaba tomando. También puede tratarse de vamos a decirlo, deficiencia de insulina en un paciente como nuestro paciente que tiene diabetes, aunque lo vemos más en pacientes con diabetes tipo 1 que con diabetes tipo 2. Entonces, aquí estaría más inclinado a pensar que capaz es acidosis producto de algún detonante que estamos investigando. Yo diría que esos son como los dos grandes grupos en los que pensaría. Luego hay otras Ujú. causas como medicinas, medicinas. Ujú. Sí, dentro de las medicinas están como los beta-bloqueadores, la digoxina, la succinilcolina, otros medicamentos que lo que hacen es un poco redistribuir ese potasio. Y un poco para explicarlo de la eficiencia de insulina, pensándolo un poco con hiperosmolaridad, cuando tenemos mucha glucosa en la sangre, esa agua dentro de las células va a salir de las células hacia la parte intravascular. Junto con el agua van a salir electrolitos, incluyendo el potasio, entonces por eso se sube. Em, y creo que otra de las causas que es importante recordar, que tal vez no es en este paciente, pero sí causas como cosas que estén causando lisis celular, como un síndrome de lisis tumoral, hemólisis, randomiolisis, todo eso que suelta el potasio hacia afuera, también es algo que tenemos que considerar. Perfecto, entonces tenemos este paciente y tenemos nuestras tres categorías que nos debemos acordar siempre. Entonces, el aumento en la ingesta, la reducción de la excreción urinaria o gastrointestinal y la redistribución celular. Entonces, en nuestro paciente, ¿ustedes qué creen que causó la hipercalemia? Bueno, en nuestro paciente, lo que más me llama la atención es la función renal. En teoría tiene una injuria renal aguda superpuesta a a su enfermedad renal crónica, porque tiene un aumento de la creatinina de más de 0,3, que es agudo, pero además de ello, él está tomando dos medicamentos que tienen como efecto adverso hipercalemia, por lo que hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que viene siendo el lisinopril y la espironolactona. Yo creo que en este paciente probablemente me inclinaría hacia una combinación de una disminución de la excreción en conjunto con el uso de estos medicamentos. También está utilizando carvedilol, aunque creo que probablemente no sea el mayor culpable. Y bueno, también evidentemente sería importante preguntarle su consumo, si de casualidad de alguna forma también aumentó el consumo y su hábito evacuatorio. Lo último es que, bueno, hablando un poco de la acidosis, creo que mencionamos que el bicarbonato era 20, entonces igual esto no es un gas arterial, pero por allí me inclino un poco menos hacia pensar en acidosis. Sí, exacto. Y ahí tienes las principales, digamos, factores que están jugando un papel un poco en este paciente. Pero usualmente si yo veo una creatinina en un paciente, digamos que tengo una creatinina basal de 1 y si subió a 1,5 pues es bastante, ¿no? Es casi un 25% de la función renal. Pero un paciente que de base es 2,5 y subió a 2,9, digamos, relativamente no es grande la diferencia. Y estos medicamentos que venía tomando, pues los venía tomando hace un tiempo atrás. Entonces, ¿por qué en este momento una hipercalemia
tan alta, ¿no? ¿Qué cambió? Entonces todavía, digamos, esa pregunta todavía la tengo, pero este paciente, pues Karim, lo vemos corriendo por el hospital desesperado porque no hemos hecho nada acerca de esta hipercalemia. Entonces, pues creo que es el momento de hablar un poco de cómo hacer el tratamiento antes de que sigamos con la investigación. Entonces, ustedes que usualmente cómo abordan la hipercalemia en cuanto al tratamiento, ya habiendo hablado del gluconato de calcio. Bueno, yo creo que si nos enfocamos todavía en los mecanismos que generan la hipercalemia en general, creo que pensar en fisiopatología nos ayuda a entender también cómo lo vamos a tratar. Ya hablamos de que el gluconato de calcio va a estabilizar la membrana porque la hipercalemia lo que genera al final es un cambio en el potencial transmembrana y baja el umbral para poder generarse distintas arritmias cardíacas. Este, si todavía pensamos en lo que hablamos antes, en los mecanismos cómo se genera, podemos pensar también en los mecanismos cómo lo vamos a tratar. Porque primero podemos aumentar la excreción a nivel gastrointestinal, por ejemplo, con todos estos binders o Las eh, resinas. estas resinas Ujú. exacto, que se unen al potasio a nivel gastrointestinal y aumentan su excreción, como el cayexilato, el El- soncuronio o socuronio de sí, sodio, creo que es el sí, otro. sí, sí. Y el patiromer, Eh, el otro. exacto. Que podemos dar en una dosis o a veces podemos dar dosis repartidas durante el día y la verdad es que suelen generar una caída en el potasio relativamente rápida. Por lo menos en unas horas pudieran empezar a funcionar. Lo otro es redistribuir entonces el potasio y volverlo a meter hacia adentro de las células que funcionan de una forma bastante rápida. Y para hacer eso entonces, si pensamos en los mecanismos de antes, la acidosis, por ejemplo, genera salida de potasio porque en todas las células hay intercambiadores de protones por potasio. Entonces, cuando hay muchos protones en el torrente sanguíneo, las células meten protones y sacan potasio hacia afuera y ese potasio hacia afuera lo queremos volver a meter. Y creo que los dos Ujú. mecanismos que podemos usar para eso son insulina y agonistas beta 2 que ambos actúan a nivel celular, casi sobre todas las células, para generar entrada de potasio nuevamente hacia las células y una caída mucho más rápida de los niveles, o sea, bastante rápida de los niveles de potasio. Siento que esos son los primeros dos que pienso, pero sé que hay más y voy a dar espacio para los demás. Sí, creo que es importante pensar de nuevo en categorías. Y nosotros habíamos hablado de tres categorías que eran las causas, ¿no? Sí. El incremento de la ingesta, pues realmente no, pues no puede minimizar el consumo si ese es el caso, ¿no? El segundo es la excreción, ¿no? Y recordemos que el 90% es excreción urinaria. Y sí, hablaste de estas resinas que son gastrointestinales, pero realmente estás dándole un poquito más a una parte de la fisiología que no es la principal ruta de evacuación. Entonces yo creo que lo principal es No, pensar exacto, claro. la urinaria. Entonces, Sí. ¿qué medicamento usualmente o piensan que se debe dar? Lo más importante, bueno, en un paciente tenemos que, pienso primero, ¿el paciente está orinando o no? Es un paciente que Ujú. orina. Si el paciente orina, pues podemos usar diuréticos de asa endovenosos que siempre nos ayudan, Perfecto. especialmente aquí hablamos de que el paciente tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o posiblemente incluso capaz esté un poco hipervolémico. Quién sabe, pero es algo que también podemos utilizar. Y bueno, en última instancia, si el paciente está en enfermedad renal crónica estadio 5 pues diálisis de una. Claro. Y inclusive, sí, si orina, le damos el diurético, la furosemida. Y inclusive si el paciente está eubolémico, le podemos dar todavía la furosemida. Y si nos preocupa que de pronto podamos causar, digamos, algún daño, de pronto en este paciente que tiene una falla renal aguda, es mínima, pero la tiene, podemos inclusive dar fluidos con esa solución salina, con esa furosemida porque pues estamos actuando en dos mecanismos diferentes porque el uno está actuando en el potasio y la solución salina es más para llenar otra vez ese fluido y el sodio que también estamos eliminando. Pero es lo principal, en esa segunda categoría que teníamos de la excreción, los diuréticos y como Cristian estaba diciendo, de pronto estas resinas.
Las resinas usualmente se deberían dejar cuando esos diuréticos, o en el paciente que no orina mientras estamos esperando, si no tiene un acceso endovenoso central, mientras estamos esperando eso, de pronto podemos utilizar las resinas porque son bastante efectivas. Según un estudio en el 2015, realmente resolvió esa duda que se tuvo por muchos años, porque hicieron un estudio aleatorizado donde compararon el uso de estas resinas versus no, y se encontró que realmente sí baja mucho, inclusive lo baja a veces demasiado, entonces por eso hay que tener cuidado. Y en nuestros hospitales, sobre todo en centros académicos grandes, tenemos los medicamentos más nuevos, incluyendo también el Patiromer, que son un poco más seguros, pero en otros hospitales y de pronto en zonas rurales o de bajos recursos, de pronto lo único que está es el Cayexalato. A pesar de ser efectivo, tiene un efecto secundario que preocupa a la gente. No sé si sepan cuál es. Sí, puede causar necrosis a nivel gástrico. Eh, Exacto. Sin embargo, a mí me gusta, o algo que he encontrado bastante útil es, por ejemplo, si tenemos un tiempo que tenemos que esperar para hacer diálisis, sobre todo en estos pacientes que sabemos que no orinan, es bastante Ujú, útil para temporizarlo, o incluso si es un paciente que está debutando con enfermedad renal crónica y tenemos que obtener el acceso, la línea para hacer diálisis, ujú, pues ujú. me gusta emplearlos como mientras tanto. Y bueno, sí, hay que proteger al paciente de que se nos muera. Claramente, si lo tenemos que Claro. usar, lo usamos. Se va a demorar un poco más, pero lo empezamos. Y mucha gente se preocupa por esa necrosis del colon, pero eso es extremadamente raro. Los reportes son rarísimos y si inclusive analizamos diciendo, bueno, hay más casos de lo reportado, igual la probabilidad es muy, muy infrecuente. Entonces, realmente, pues si hay que usarlo, se usa, ¿no? Recién inclusive tuve un paciente que tuvo necrosis gástrica antes y tuvo hipercalemia después, entonces no fue un medicamento que dimos precisamente por eso, porque el riesgo de que volviera a causar eso pues estaba ahí. Mm. Y entonces tenemos luego la tercera categoría que hablamos de las causas, que es la redistribución celular, y Cristian también nos estaba mencionando un poco de la insulina, el albuterol. Eso lo que hace es, de nuevo, es algo temporal, ¿no? Porque lo entra, pero la misma homeostasis va a volver a salir después de un tiempo. Entonces, siempre, siempre piensen cómo voy a sacar potasio del cuerpo, es lo primero que tengo que hacer. Y el resto voy a ganar un poco de tiempo con eso, es que me redistribuyen, pero en últimas tengo que sacar el potasio del cuerpo. Entonces, con su furosemida o sus resinas es lo más importante. Para redistribución, la insulina. Si es un paciente con hiperglicemia, den insulina que quieran. Y si tiene euglicemia o de pronto una glicemia un poquito elevada nomás, pueden agregar un poco de dextrosa para no causar esa hipoglicemia también con la insulina. Y en cuanto a los beta-adrenérgicos, va a ser el albuterol a unas dosis bastante altas, 10 a 20 miligramos. Usualmente lo que damos para, digamos, exacerbaciones de poco, de asma, son como 2,5 miligramos o algo así. Entonces, probablemente en farmacia nos van a llamar como, hey, esto es un error. Y es como, no, 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 es que estoy tratando una hipercalemia que tengo que asegurarme de que ese potasio se vuelva a entrar a la célula. Bastante frecuente dar albuterol y que el paciente de repente, frecuencia cardíaca 120, 130, todo el mundo corriendo, es como no, es una taquicardia benigna. Claramente estamos pensando en hipercalemia, ¿será benigna o será por la hipercalemia? Entonces siempre, siempre hay que estar como encima de estos pacientes, sobre todo cuando el potasio está tan alto. Eh, y perfecto. Entonces, en este paciente del que estábamos hablando, recibió, pues le dimos gluconato de calcio, le dimos furosemida con fluidos, con solución salina, insulina y albuterol. Y a la mañana seguimos revisando el potasio. Creo que la primera que revisamos fue a la hora, luego a las 2 horas, luego a 4 horas, porque era bastante alta. Y seguimos así, en la mañana siguiente ya el potasio estaba en 5,6. En este momento, pues uno ya queda tranquilo, ¿no? Como pasó el problema, qué fue lo que pasó, todavía no teníamos una explicación y en ese momento, pues claramente ya hemos llamado a nefrología porque pues también estábamos preocupados, si sigue subiendo vamos a tener que hacer una diálisis, ¿no? De manera urgente. Y nefrología estaba pensando algo muy similar a nosotros, no creía que es que esto fuera solo por los medicamentos, porque venía tomando sus medicamentos de manera crónica, y esto era una insuficiencia renal aguda, pues muy leve,
como que no se explicaba muy bien y ¿Tienes? graciosamente el nefrólogo después nos llama diciendo que estaban hablando un poco más con el paciente y notaron unos jarros de ese jugo de cranberry, como dos jarras gigantes al lado y diciendo este tipo que se las tomaba dos veces, dos de estas jarras al día. Y que eso probablemente fue la causa de todo esto en un paciente que pues ya tenía insuficiencia crónica, tomaba bastantes medicamentos, tenía diabetes, encima con una insuficiencia renal aguda, una acidosis leve, entonces ya esas dos categorías estaban como medio, y encima le mete todo este jugo lleno de potasio, el cuerpo no puede. Entonces simplemente se le dijo al paciente, deje de tomar eso, siga sus medicamentos y lo vemos en consultas. Ah, Quería ser feliz. una Sí, exacto. una etiología posible que se nos tenía que haber levantado la alarma, aunque sí la mencionamos, es la insuficiencia adrenal, porque este paciente llegó hipotenso y con hipercalemia. Este, creo que siempre, bueno, la glucosa estaba normal, hay otras cosas que no cuadraban, no encajaban en esa presentación, pero sin duda era una alerta que teníamos que tener. No, claro, total. Y creo que sí, sí, sí mencionamos que en la segunda categoría de cuando está disminuida la excreción, cualquier estado de hipoaldosteronismo, sea por medicamento o por, digamos, algún problema primario del adrenal, totalmente hay que pensarlo. Yo creo que para mí es importante, digamos, recalcar las cosas que para mí son muy importantes cuando estoy pensando en un paciente con hipercalemia. Lo primero es, ese electrocardiograma no me sirve de nada. Es como yo lo pienso y no me guío por eso, lo hago porque si está normal tengo que actuar un poco más rápido. Eh, lo otro es siempre pensar en esas tres categorías de la hipercalemia: aumento en la ingesta, disminución de la excreción y el cambio dentro del mismo cuerpo. Y lo último es realmente diferenciar la finalidad y el efecto de los medicamentos para la hipercalemia en cuanto unos ayudan a la excreción del potasio, que es lo que necesitamos principalmente, y lo otro es simplemente una redistribución que nos da tiempo. Entonces, por eso muchas veces la gente piensa dar estos de primerazo como insulina y albuterol, porque sí, nos lo disminuye rápido y nos da tiempo mientras la furosemida actúa, mientras las resinas actúan o mientras estamos mandándolo a la UCI para un acceso central y empezar la diálisis. Entonces, se utilizan de manera complementaria. Sí, yo una vez tuve un caso interesante también de que pensábamos que era el jugo de naranja que estaba tomando porque está en el hospital, hay disponible jugo de naranja para los pacientes. Ujú. Y bueno, siempre es importante ver, porque hoy siento que usualmente uno está más pendiente de los alimentos que de los jugos, y bueno, este es un ejemplo muy bueno de que esto pasa. Exacto, exacto. Y es algo que realmente a mí nunca se me había ocurrido porque siempre es como, sí, pues normalmente el cuerpo puede y ya, pero cuando el cuerpo ya tiene de base algo mal, ahí es cuando empiezan los problemas. Lo Claro. Y estos interesante, pacientes, lo dale. interesante sería saber cuántos pacientes andan caminando por el mundo hipercalémicos sin que nosotros lo Ah, sepamos sí, por no estar haciéndole laboratorios todos los días. sí, 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 exacto, exacto. Seguro, seguro. Están bien realmente porque también puede ser usualmente en los casos son hipercalemias leves y ya. Eh, pero Bueno, nada, digamos que ese es otro de esos casos que me gusta pensar. Tengo un laboratorio normal y tengo que actuar rápido y tengo que pensar rápidamente qué es lo que tengo que hacer antes de sentarme a decir como, ah, sí, puede ser esto, puede ser. Como nos dimos cuenta, fue el día siguiente que realmente supimos qué era lo que estaba pasando, porque primero viene la urgencia y la urgencia realmente es un algoritmo en la mayoría de los casos. bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que hayan disfrutado este nuevo capítulo de Medicina Destilada y este nuevo formato en donde vamos a hacer video y discusión de casos realmente. Es un caso o una forma de hacerlo un poco más informal a lo que veníamos acostumbrando, pero capaz una forma y un formato un poco más dinámico para todos, en donde nosotros estamos aprendiendo y esperamos que ustedes también.
Síganos en nuestras redes sociales y síganos en www.medicinaestilada.com para poder bajarse el PDF, el esquema que viene complementario con este capítulo. Y muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy otra vez. Gracias. Chao.